Bienvenidos a esta clase de Derecho Penal 1. Aquí trataremos los conceptos fundamentales de Derecho Penal. En particular, veremos que el término Derecho Penal puede ser usado de distintas formas, tiene distintas nociones que es aplicado a distintas situaciones. A continuación, veremos las principales clasificaciones con ejemplos de cada una de ellas. Veamos estas tres imágenes. ¿Qué nos representan? Podemos decir que el derecho penal puede ser usado de estas tres formas. En un sentido, derecho penal subjetivo, como la facultad de haber del Estado de castigar. Pensemos que un juez condena a una persona por un hecho de robo y la condena a 10 años de prisión. Eso es ejercicio de la facultad de haber del Estado de castigar ante la comisión de un delito y es derecho penal en sentido subjetivo. Ahora pensemos esta segunda imagen. El derecho penal puede ser entendido también como el conjunto de normas del derecho positivo que regula aquella potestad punitiva del Estado. Entonces, por ejemplo, un código penal en donde se establece qué es delito y cuáles son sus consecuencias, es derecho penal en sentido objetivo. A su vez, como vemos en esta tercera imagen, podemos hablar de derecho penal como ciencia del derecho penal, que es la disciplina que sistematiza, estudia y desarrolla los preceptos legales y opiniones científicas relacionadas al derecho penal. Cuando hablamos del estudio académico o dogmático del derecho penal, estamos hablando de ciencia del derecho penal. Ahora, dentro de la clasificación de derecho penal objetivo encontramos unas subclasificaciones. Como conjunto de normas, rige tanto para el derecho penal sustantivo, que son el conjunto de normas generales y especiales que regulan las condiciones bajo las cuales puede procederse a un castigo, o derecho penal en sentido derecho procesal penal, como el conjunto de normas que regulan los procedimientos mediante los cuales una persona puede ser declarada culpable de un delito cometido, y también del derecho de ejecución penal, que son el conjunto de normas que determinan los modos de aplicación de las penas y de las medidas de seguridad. Por último, podemos distinguir entre derecho penal de acto y derecho penal de autor. Derecho penal de acto es el derecho que entiende el delito como la comisión de un hecho. Si Juan cometió un robo, Juan responde por el robo. En cambio, derecho penal de autor es el derecho penal que entiende el delito como la manifestación de personalidad de una persona. No importa si Juan o no cometió el robo, sino si Juan es o no un delincuente. A continuación veremos un video de Raúl Zaffaroni que nos podrá arrojar luz a estas distinciones del derecho penal. Por derecho penal se dice frecuentemente la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se está diciendo es el poder punitivo, el poder que se ejerce al amparo del derecho penal. Y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son tres sentidos distintos, con tres protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir la policía, y la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Vistos los distintos conceptos de derecho penal, los invito a que realicemos una actividad práctica. Esta primera actividad de transferencia tiene por objetivo que conformen un glosario de conceptos, definiciones y ejemplos de derecho penal. Observe cómo puede ser completado el cuadro. Si lo vienen completando de esta forma, es que lo vienen realizando bien. En el concepto de derecho penal está derecho penal ejecutivo con su definición y su ejemplo. Los invito a que terminen de completar el cuadro.
En esta clase veremos la evolución histórica del pensamiento del derecho penal. El objetivo será que juntos conformemos una línea de tiempo en donde distingamos los principales momentos históricos del desarrollo del pensamiento del derecho penal. En un primer momento podemos ubicar al derecho romano. El derecho penal surgió durante el Imperio Romano. Se empezó a distinguir entre delitos consumados y tentados, entre delitos dolosos y culposos, pero lo más importante fue que el Estado se arrojó la potestad de aplicar el derecho penal. En un segundo momento tenemos el derecho canónico, en la Edad Media, donde la Iglesia Católica tenía una importante influencia. No se distinguía entre derecho y religión. Había delitos que eran contra el orden divino, delitos eclesiásticos, y después teníamos delitos seculares, que eran contra el orden de las personas. Las penas eran tanto espirituales como temporales en los delitos eclesiásticos. Las penas no solo eran retribución por el hecho causado, sino que también tenían una connotación religiosa, como por ejemplo excomulgar. Lo importante de este periodo histórico es que se reconoce la igualdad entre las personas, ¿sí? Todos son iguales ante Dios. En un tercer momento tenemos las escuelas clásicas. Finalizada la Edad Media, con la Revolución Francesa, grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau, surge el constitucionalismo y el derecho penal liberal, que asienta las bases y los principios del derecho penal que rigen hasta hoy. Principio de legalidad, de reserva, distinción entre moral y derecho, entre religión y derecho penal. El Estado tiene una vuelta al monopolio de la aplicación del derecho penal. Ajeno a la Iglesia, es el Estado el que aplica el derecho, ¿sí? Y hay una clara distinción entre delito y pecado. En el siglo XIX surge el positivismo criminológico. Con el auge de las ciencias naturales, algunos autores entendieron que podían aplicar el método inductivo y experimental al estudio del derecho penal. Entendieron que el delito es un ente de hecho que puede ser observable, que hay que estudiar al delincuente, a sus factores sociales, fisiológicos o económicos que lo determinan a delinquir. En esta imagen observamos cómo los factores fisiológicos observables de los delincuentes eran estudiados. Lombroso, que era su máximo exponente, era un médico que estudiaba estos factores. Creía que los delincuentes eran delincuentes natos, que nacían para delinquir. En otro momento, el último momento, que es el que se desarrolla hasta la autoridad, tenemos la escuela dogmática, que empieza a finales del siglo XIX y continúa hasta ahora. Acá hay un retorno a la escuela clásica. Ya no se estudia el derecho penal como un ente de hecho observable, sino como un ente de derecho conceptual, un análisis conceptual para determinar qué conducta o acontecimiento es un delito y cuál no. Un análisis estratificado en base a los ordenamientos jurídicos positivos para poder brindar un sistema coherente para determinar qué conductas son delictivas y cuáles no, según las normas vigentes de un determinado país. Vista esta breve evolución histórica del pensamiento penal, los invito a que realicemos la siguiente actividad de transferencia. Esta actividad de transferencia tiene por objetivo conformar un listado cronológico, una línea de tiempo, con la evolución del pensamiento del derecho penal. Observen este ejemplo de cómo puede ser completado. En pantalla vemos al derecho romano con uno de sus postulados. Queden ustedes completar el listado cronológico de la evolución del derecho penal. Bienvenidos a esta tercera clase. Acá veremos la relación del derecho penal con la Constitución y los tratados internacionales, en el surgimiento de los principios que regulan el derecho penal. Los principios que delimitan el marco tanto para el dictado de las leyes penales como para su interpretación y aplicación. El objetivo de esta clase será repasar algunos de los principales principios del derecho penal. El primero es el principio de legalidad.
No existe delito sin ley previa. Esto surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto requiere que sea la ley la única fuente de derecho penal y que sea previa al hecho cometido. No me pueden juzgar por una ley posterior a un hecho que yo cometí con anterioridad. Por ejemplo, si no está prohibido penalmente estacionar en doble fila, no me pueden penar por eso. Y si yo estaciono en doble fila y después sancionan una ley que lo prohíbe, tampoco me la pueden aplicar. Imagínense la inseguridad jurídica que significaría vivir sin esta regla, donde no podríamos actuar sin saber si esa conducta o no después va a ser penada penalmente. Después tenemos el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que el derecho penal debe ser la última herramienta a la que debe acudir el Estado para intentar solucionar un tema o tratar algún conflicto social. Si, por ejemplo, el Estado quiere prohibir que se estacione en doble fila, no tiene que acudir al derecho penal como la primera herramienta. Primero tendrá que buscar otras formas, menos gravosas que el derecho penal. Ordenanzas municipales, administrativas. Después tenemos el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que las consecuencias de un delito deben ser proporcionales al hecho cometido y a la culpabilidad del autor. Si yo, por ejemplo, cometo un delito de lesiones leves, culposas, incluso un accidente de tránsito en donde uno resulta lesionado levemente y me condenan a prisión perpetua, no se estaría respetando el principio de proporcionalidad. También tenemos el principio de lesividad, que es la base del derecho penal liberal. El artículo 19 de la Constitución Nacional nos dice que las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público, a la moral, ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Para que una conducta sea delictiva, tiene que causar alguna lesión, ya sea concreta o abstracta, pero algún daño tiene que haber. Si no, no puede ser una conducta delictiva. Esto fue lo que entendió la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de Arriola, en donde declaró inconstitucional el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, en ciertas circunstancias de intimidad, de no ostentación al público y de falta de peligro a terceras personas. Declaró que esa conducta no es delito. Después tenemos el principio de humanidad de las penas. ¿Qué significa este principio? ¿De qué nos habla? Que las penas deben respetar la dignidad de las personas. Está prohibida la pena de muerte y están prohibidas las penas de tormento o de torturas o cualquier otra que no respete la dignidad de las personas. Por ejemplo, hay un artículo del Código Penal que establece que los mayores de 70 años que están condenados a prisión por una cuestión de humanidad van a poder cumplir la prisión en sus domicilios. Ya repasados algunos de los principios más importantes del derecho penal, los invito a que realicen la siguiente actividad de transferencia. Esta actividad de transferencia tiene por objetivo conformar un glosario de los principios del derecho penal. Observen cómo puede ser completado el cuadro. Vemos el principio de legalidad con su correspondiente definición. Los invito a que terminen de completar el cuadro. Ahora hablaremos de la ley penal, en particular de la aplicación de la ley penal en el tiempo. El objetivo de esta clase será que repasemos algunos conceptos y brindemos algunos ejemplos de distintas situaciones que pueden plantearse. Cuando hablemos de la ley penal en el tiempo, tenemos que tener en cuenta siempre el principio de legalidad, que nos decía que no hay delito sin ley previa, por lo cual las leyes operan y rigen para los hechos que sean cometidos durante el periodo de vigencia de las leyes. De esto se sigue que no nos pueden aplicar una ley posterior, se sigue la irretroactividad de la ley penal. Entonces, si por ejemplo estacionar en doble fila estaba penado con multa de 1.000 pesos, se deroga esa ley
y después viene una que pone una multa de 2.000 pesos, y yo había estacionado en doble fila cuando era multa de 1.000, no me pueden aplicar esta segunda ley retroactivamente. Ahora, este principio no es absoluto. Hay casos donde se permite una aplicación extractiva de la ley penal, una aplicación de una ley penal que no estaba vigente al momento del hecho o que no estaba vigente al momento de su aplicación. ¿En qué casos son? En los casos de aplicación más benigna de la ley penal. Y tenemos dos supuestos. Primero, la retroactividad de la ley penal. Es el supuesto en el cual me pueden aplicar una ley que está vigente al momento del juzgamiento, pero que no estaba vigente al momento del hecho. Si yo, por ejemplo, estaciono en doble fila y estaba penado con multa de 1.000 pesos, se deroga esa ley y se implementa otra que está penado estacionando en doble fila con multa de 500 pesos, me van a aplicar esa segunda ley, que está vigente al momento del juzgamiento, pero que no estaba vigente al momento del hecho. Y el segundo supuesto que tenemos es el de ultraactividad de la ley penal. Es cuando se aplica una ley que no estaba vigente al momento de la sentencia, que pudo haber estado vigente al momento del hecho o en un periodo consecutivo, pero que al momento de la aplicación de la ley no estaba vigente. Entonces, por ejemplo, yo estaciono en doble fila y eso está penado con pena de multa. Después se deroga esa ley, viene otra que establece 500 pesos de multa y después vuelve la primera ley de 1.000 pesos. ¿Qué ley me tiene que aplicar? Esta del medio, que era más favorable a mi situación, ¿sí? Me la aplican en un momento en donde esa ley ya no estaba vigente, pero el principio de aplicación de la ley más benigna permite que apliquen esa ley. Todo esto está regulado en el artículo 2 del Código Penal, que nos dice: si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Son los casos de ultraactividad de la ley penal. Esto no solo rige para el momento de juzgamiento, sino también con posterioridad. Si yo fui condenado por un delito y con posterioridad a mi condena, esa misma figura delictiva surge una modificación, por ejemplo, que ya no es más delito o que se modifica para abajo la pena establecida, tengo derecho a que se me aplique esta ley. Por supuesto que esto se aplica mientras está el periodo de cumplimiento de la pena. Ya finalizada la pena no se aplica más. ¿A qué obedece el principio de retroactividad o ultraactividad de la ley penal más benigna? A que no haya tratos desiguales ante hechos iguales. Si distintas conductas son tratadas de distintas formas por el derecho, sería una desigualdad ante la ley. Entonces, la aplicación siempre más benigna de la ley penal nos protege ante esas situaciones. Ahora ya están listos para hacer la actividad integradora.